Hola, muy buenas y bienvenidos a Raichu Noticias. El día de hoy ha salido un nuevo teaser trailer de Leyendas Pokémon ZA en el Nintendo Direct de la Nintendo Switch 2, en donde se nos ha confirmado de que la edición para la Nintendo Switch 2 de Leyendas Pokémon ZA correrá a 60 FPS con una mejora de rendimiento y visual, o sea que se verá mejor en la Nintendo Switch 2 que en la Nintendo Switch 1. Y también se ha confirmado la versión física de la edición Nintendo Switch 2 de Leyendas Pokémon ZA. Ahora, ustedes que están viendo el trailer aquí, ¿les parece que hay una mejora gráfica? Yo la verdad, viendo y observando el trailer, sí veo una mejora gráfica y se ve espectacular. Ahora que la Nintendo Switch 2 es más potente, se ve espectacular. Pero bueno, veámoslos una vez más al tráiler. El tráiler comienza así, con una vista de la ciudad luminaria, que se ve bastante bien ahí con los Vivillon y los Pinsir. Obviamente nos dan otra perspectiva de cómo el jugador salta de un edificio a otro con el parkour del Smart Rotom. También vemos a Mega Ampharos en la batalla, que se ve espectacular los movimientos. Obviamente habrá una actualización para la versión de Nintendo Switch que quiera jugar en la Nintendo Switch 2. O sea, recordemos que la Nintendo Switch 2 tiene retrocompatibilidad con los videojuegos de Nintendo Switch 1. Y bueno, ustedes, ¿qué opinan acerca del tráiler? La verdad es que el tráiler se ve bastante bien. Y esperemos que se pueda jugar sin caída de frames en este videojuego, por favor. Está confirmado que la Nintendo Switch 2 podrá correr videojuegos a 1080p y 120 FPS en modo portátil Full HD, pero en modo televisión puede ir hasta 4K 60 FPS, lo cual es enorme la máquina esta. Y ustedes, ¿están deseando jugar a Leyendas Pokémon ZA con alta resolución en Nintendo Switch 2? Acá tenemos la promoción directamente. También se ha confirmado la fecha de lanzamiento a la venta de la Nintendo Switch 2 y su fecha de lanzamiento será para el día 5 de junio de 2025 de la Nintendo Switch 2. ¿Y ustedes la comprarán en escaso 2 meses o se esperarán un poco más? Porque la verdad es que la fecha de lanzamiento es bastante cercana. Recordemos que será el 5 de junio de 2025. Tenemos nuevas noticias y es que ahora suben los precios en la Nintendo Switch 2. Los juegos digitales estarán entre 70 y 80 dólares o euros y los juegos físicos entre 80 y 90 dólares o euros. Aquí tenemos el ejemplo de Mario Kart World, que en su versión digital costará 80 euros o dólares y en su versión física 90 euros o dólares. También tenemos el ejemplo de Donkey Kong Bonanza, que en su versión digital costará 70 euros o dólares y en su versión física 80 euros o dólares. Se confirmó que los videojuegos de Pokémon Escarlata y Violeta recibirán una actualización de mejoras de rendimiento en la Nintendo Switch 2. O sea, podremos jugar con nuestros cartuchos de la Nintendo Switch 1 en la Nintendo Switch 2 de Pokémon Escarlata y Violeta. Pero cuando introduzcamos el cartucho en la Nintendo Switch 2, recibirán una actualización de mejoras gráficas y de rendimiento. El único videojuego de Pokémon que tiene una versión para la Nintendo Switch y otra para la Nintendo Switch 2 es Leyendas Pokémon ZA. Así que ustedes, ¿jugarían de nuevo Pokémon Escarlata y Violeta con mejoras gráficas y de rendimiento en Nintendo Switch 2? Déjenos saber en la caja de comentarios. También tenemos que la Nintendo Switch 2 tiene resolución desde 720p hasta 4K para el modo de televisión.
Y aquí vemos 720p HD, 1080p Full HD, 1440p 2K y 2160p que es 4K. Y también trae HDR, o sea, resolución de alta definición. Siguiente noticia, y es que las micro SD Express serán las únicas tarjetas de memorias compatibles con la Nintendo Switch 2. Y aquí tenemos el ejemplo de SanDisk y Samsung, de 256 GB cada tarjeta. Aquí tenemos datos. Nintendo Switch 2 sale a la venta desde el 5 de junio de 2025 y cuenta con 256 GB de memoria interna, 12 GB de RAM, 4K, HDR y hasta 120 FPS. ¿Y ustedes están emocionados por la Nintendo Switch 2? Siguiente noticia. Me parece una burrada total el precio que veo de la Nintendo Switch 2 en Uruguay, de unos 37.868 pesos uruguayos, que son 896 dólares. Aquí tenemos el precio en X Uruguay, que es de 37.868 pesos con 58 centavos, lo que se traduce en 896 dólares con 33, lo cual me parece una burrada total, una tomadura de pelo. Los cartuchos de los videojuegos de la Nintendo Switch 2 son rojos, a diferencia de los de Nintendo Switch que son negros. Acá tenemos la imagen oficial donde podemos ver que en la Nintendo Switch 2 los cartuchos físicos de los videojuegos son rojos y en la Nintendo Switch 1 son negros. Además, se confirma lo siguiente. Algunos videojuegos de la Nintendo Switch 2 en físico, en las tarjetas rojas, solamente traerán las llaves para verificar la licencia. O sea, que básicamente serán juegos digitales disfrazados de físicos. Pero también se confirmó de que los videojuegos cargarán más rápidos en las tarjetas rojas de la Nintendo Switch 2. Se ha confirmado que en Europa la Nintendo Switch 2 costará 470 euros y en Estados Unidos 450 dólares. Aquí tenemos el ejemplo de que solo la Nintendo Switch 2 costará 470 euros y si viene con el Mario Kart World digital serán 510 euros. Y en Estados Unidos recordemos que serán 450 dólares la consola. Y si viene con el Mario Kart World digital serán 500 dólares la consola. En resumen tenemos que 1. Leyendas Pokémon ZA será intergeneracional. Estará en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Además, la versión de Switch 2 se verá con mejor imagen y rendimiento. Punto 2. Pokémon Escarlata y Violeta recibirán una actualización de mejoras de rendimiento. Tenemos el punto número 3. La generación 10 Gaia de Pokémon ya será exclusiva de la Nintendo Switch 2. Y punto 4. Pokémon Champions estará disponible tanto en la Nintendo Switch y en la Nintendo Switch 2. Aquí tenemos la imagen oficial de Leyendas Pokémon ZA edición para Nintendo Switch 2, que nos dice lo siguiente. Se lanzará más tarde en 2025, o sea, a finales de año. Y nos dice algo. Actualización de detalles. Está improvisado que tenga una mejor tasa de fotogramas y de resolución. Ahora tenemos algo exclusivo para la Nintendo Switch 2 solamente, y es que los videojuegos de Nintendo GameCube llegarán al servicio de Nintendo Switch Online en la Nintendo Switch 2 solamente, y con ello se incluirá al videojuego de Pokémon XD Tempestad Oscura dentro de los juegos de GameCube que llegarán a Nintendo Switch 2. Aquí tenemos también la siguiente noticia. Pokémon Colosseum llegará junto con los juegos de GameCube al servicio de la Nintendo Switch Online en la Nintendo Switch 2. ¿Y ustedes jugarán Pokémon Colosseum en Nintendo Switch 2?
Y bueno, para terminar aquí tenemos la imagen oficial que lo confirma todo. Nintendo GameCube llegará a Nintendo Switch 2. Se añadirán más títulos en el futuro, dice. Y bueno, yo fui Raichu Noticias y estas fueron todas las novedades del día de hoy. ¿Qué les pareció? Déjenos saber en los comentarios cuál fue su noticia favorita del día de hoy. Y yo me despido. Les habla Raichu Noticias Pokémon. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós, Pichus, Pikachu, Raichu y Raichu. Nos vemos, chaito.